La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presenta el mensaje de la palabra de Dios. Vamos a ir a la palabra del Señor. Quiero pedirles que abra su Biblia en el libro de Génesis, en el capítulo número 37. Génesis capítulo 37. Dice la palabra de Dios, Génesis 37. Hoy, hermanos, vamos a hablar bajo el tema el sueño de Dios para ti. El sueño de Dios para ti. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Versículo 5. Y soñó José un sueño. Padre, en esta tarde, Señor, te doy gracias por la oportunidad que tú nos das, Señor, de leer tu palabra. Te pido, Señor, que tú nos ministres por tu Espíritu Santo a través de ella. Señor, que ese sueño tuyo, Padre, se haga realidad en la vida de cada uno de nosotros. Señor amado, lo pedimos en el bello nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. El sueño de Dios para ti. Dice la Biblia que en el Antiguo Testamento Dios se manifestó, Dios habló de diferentes maneras. Habló a través de los profetas, habló a través de milagros, de señales, de manifestaciones sobrenaturales, pero también Dios habló a través de visiones y sueños. Es más, en el Nuevo Testamento, cuando llegó el día de Pentecostés, cuando, recuerdan ustedes, cuando la iglesia fue investida del poder del Espíritu Santo, y los que estaban ahí congregados en ese aposento recibieron la gloria del Espíritu. Cada uno de ellos, hermanos, hablaban, dice la palabra, en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Luego de haber recibido esa investidura, uno de ellos, Pedro, se levanta, dice, se puso en pie. Interesante que cuando nosotros nos sometemos al Espíritu, a la llenura del Espíritu Santo, Él nos va a ayudar para que nos pongamos de pie. Amén. Es decir, para que seamos participantes, para que no seamos nada más, hermanos, seguidores pasivos de Cristo, sino que seamos seguidores activos, seguidores propositivos del reino de Dios por la gloria del Espíritu Santo. Y ahí, hermanos, Pedro cita precisamente ese pasaje de Joel capítulo 2, donde estaba profetizado que cuando el Espíritu fuera derramado sobre la iglesia, dice que Dios hará que los jóvenes, ¿verdad?, los jóvenes profeticen, pero dice que los ancianos soñarán sueños, y dice que sobre siervos, y vea qué lindo, porque para Dios, hermanos, no hay género, es decir, Dios puede usar al hombre y también a la mujer. Dice, y Dios va a derramar de su espíritu sobre siervos y sobre siervas en aquel día. Y precisamente eso fue, hermano, porque
cuando vemos los que estaban ahí en el aposento alto, según Hechos 1, no solamente estaban los discípulos, los apóstoles que habían seguido al Señor, sino también entre ellos estaba María, la madre en la parte humana de Jesús, y también de otras hermanas, de otras discípulas. Entonces se cumplió perfectamente, hermanos, la profecía de Joel, cuando dijo el Señor que derramaría de su espíritu sobre siervas y siervos. Pero sobre todo, dice la palabra, que los jóvenes profetizarían y que los ancianos soñarían sueños. Entonces, cuando usted y yo, hermanos, entramos en el ámbito de las visiones y de los sueños de Dios, estamos entrando en un programa divino, en un plan que Dios ha determinado para cada uno de los seres humanos sobre la faz de la tierra. Es por eso que el Salmo 127 dice: herencia de Jehová son los hijos, y cosa de estima el fruto del vientre. Así, hermanos, como Moisés fue rescatado de la muerte misma, ¿verdad?, a través de la hija del faraón, que el Señor, de una manera provisoria, en su plan eterno, hermanos, preparó para que esta mujer fuera un instrumento para que ese niño cumpliera un propósito divino. Y usted me dirá: ¿y qué pasó con los demás niños que murieron en Egipto? Bueno, Dios tenía, hermanos, otros planes, porque Dios tenía planes para aquellos niños que no pudieron ser rescatados del río Nilo, ¿verdad?, y que murieron ahogados o no sé de qué otra manera. Pero Dios tenía un plan para ellos. También Dios tenía un plan para Moisés. Para todos tenía Dios un plan. A lo mejor el plan de Dios era para aquellos niños que no fueron rescatados, era de llevarlos a su presencia para que estuvieran con Él. Pero en el caso de Moisés, hermano, el plan de Dios, el propósito de Dios era rescatarlo, porque Dios tenía una misión para él en el futuro. Amén. Entonces, cuando hablamos, hermanos, de ese propósito divino, de ese plan divino a través de la vida de José, por lo menos quiero mencionar tres cosas, hermanos, en relación a este tema del sueño de Dios para ti. En primer lugar, ¿a qué se refiere el sueño de Dios para nuestra vida? Dice la Escritura en estos versículos que hemos leído, que Dios tenía en la vida de Jacob el que procreara varios hijos. Procreó 12 varones y algunas mujeres, porque no solamente fueron los 12 hombres los hijos de Jacob, sino que habían también algunas hijas. Pero dentro de estas tribus, que posteriormente se conocen así como las tribus de Israel, hermanos, Dios tenía un plan para cada uno de ellos. Vea qué interesante, porque Dios tenía un propósito para cada uno, y en la medida que cada uno de ellos fueron fieles al Señor en el llamado que Dios tenía para sus vidas, de esa misma manera Dios los honró a través de la historia de Israel. La historia de Israel es una historia larga, más si la vemos en detalle por tribu. Cada tribu, si usted estudia cada tribu, la tribu de Isaacar, la tribu de Rubén, que era el primogénito, la tribu de Judá, ¿verdad? Cada una de las tribus, hermanos, tienen un historial tremendo. Algunos de ellos fueron infieles al Señor, y a causa de la infidelidad tuvieron obviamente dificultades que enfrentar en el camino, en el desarrollo, pero Dios tenía un plan para cada uno de ellos. Y en este caso, el caso que nos ocupa aquí de la historia de José, Dios tenía un sueño con él. Dios quería, hermanos, que este joven o este hijo llamado José fuera el que preservara la vida de la nación de Israel en un momento determinado de la historia. Fíjese, Dios nos prepara para un momento determinado de la historia.
En el caso, aquí viene a mi memoria el caso de Juan el Bautista. ¿Sabía usted que el ministerio de Juan el Bautista no duró ni un año? Fue un ministerio bien breve. Algunos dicen 6 meses, 7 meses de ministerio. ¿Cómo es posible que este hombre haya sido preparado desde el vientre de la madre? Haya sido preparado allá en el desierto de Judea, ¿verdad? Ahí en la soledad, el Espíritu, Dios preparando a este hombre para que su ministerio en un momento determinado de la historia, hermanos, fuera tan breve como lo fue nada más abrir el camino para que se mostrara el Hijo de Dios, Jesús, como el Mesías que había de venir, y que Juan tuvo el privilegio de presentárselo a la nación de Israel, a presentarle quién era el verdadero Mesías prometido por Dios. Pero lo que digo es que hay un momento de la historia para el cual Dios nos prepara a cada uno de nosotros. Y es posible que usted se prepare como un médico, se prepare como un abogado, se prepare como un carpintero, se prepare en cualquier otro, digamos, talento de la vida. Pero lo importante es saber, hermanos, para qué Dios nos tiene en este mundo, para qué Dios nos ha llamado, para qué Dios nos ha dado oportunidades, para qué Dios, hermanos, nos hizo nacer en la familia donde nacimos. Porque algunos dicen, mire, yo la verdad que no hubiera nacido en esa familia, no sé por qué Dios me dio una cuna tan difícil. Amado hermano, mire, son de las cosas que usted y yo no podemos cambiar. Así que lo que tenemos que hacer es aceptar y sacarle provecho a aquello que Dios en su momento, hermanos, en el caminar de nuestra vida nos permitió. Digo esto porque algunos se estacionan ahí y dicen, mire, yo por qué nací pobre, pues yo por qué nací así, por qué nací sin papá, por qué nací sin mamá. Y ahí, hermano, al igual que Israel en el desierto, están dando vueltas ahí con amargura de su corazón por lo que son, por lo que no fueron. Amado hermano, esa es una trampa del enemigo. Usted y yo, no importa cuál haya sido nuestro origen, no importa cuáles hayan sido los problemas que antes de conocer a Cristo usted y yo tuvimos, amado hermano, Dios nos hizo con un propósito. Usted y yo no somos una casualidad en este mundo. Dios tiene un sueño, Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito para usted y para mí. Y sabe que esto es lo lindo como dice la palabra, que nosotros vivimos por fe, amén. Y no por lo que ven los ojos, no por vista, sino por fe. Dice que lindo, porque José, si usted le hubiera preguntado, si usted hubiera tenido la oportunidad de preguntarle a José en aquel momento cuando él se estaba moviendo como pavo real. ¿Han visto los pavos reales, hermano? ¿Sabe que los pavos reales, cuando quieren impactar a la hembra, o la hembra impactar al macho, lo que hacen es extender todo su plumaje, un plumaje hermoso, es decir, mostrar con orgullo lo que tienen? Y en este caso, dice, José estaba mostrando con orgullo, y a sus hermanos, como decimos, para darles chilito, les decía, miren mi túnica, es una túnica especial que a ninguno de ustedes mi padre les ha dado una como esta. Dice que era una túnica de colores, me imagino. Bueno, era común que los jóvenes, y especialmente las señoritas en la cultura judía, utilizaran ropas llamativas, así, en el estado pues de las señoritas. Y en el caso de José, el padre le había dado una túnica especial de muchos colores, y él, hermanos, para molestar, por decirlo de esa manera, a sus hermanos, les decía, miren lo que tengo, ninguno de ustedes tiene esta túnica como yo, una túnica de colores. Pero si usted le hubiera preguntado a José en ese momento, ¿qué es lo que él entendía del sueño que él había tenido? Que no era un sueño propio, sino que era un sueño divino en él. Le aseguro que él no le hubiera contestado acertadamente de qué es lo que le esperaba. ¿Qué es lo que quiero decir, hermano? Mire, cada uno de nosotros tenemos que aceptar
aunque no lo entendamos, hacia dónde Dios nos va a llevar, qué es lo que Dios va a hacer de nuestra vida, dónde Dios nos va a poner, en qué momento de la historia, como Dios le dijo a Esther a través de Mardoqueo, ¿no será que este es el momento de tu vida para lo cual Dios te ha preparado? Hermanos, no lo entendemos, porque solamente Dios conoce el futuro, solo Dios conoce lo que está por delante en nuestra vida. Pero sabe, es por eso, hermanos, importante que usted y yo le creamos a Dios y que aprendamos a caminar por fe. Amén. Dice la palabra que Abraham caminó por fe. Él no entendía, es más, él no conocía la tierra específicamente, hermanos, que Dios le había prometido, pero dice la palabra que él por fe le creyó a Dios y siguió a Dios. ¿Y sabe cuál fue la conclusión? Que cuando él le creyó a Dios y siguió a Dios fielmente en su palabra, hermanos, Dios le llevó a la tierra que él le había prometido. No solamente a él, sino a toda su descendencia. ¿Por qué? Porque Dios va a cumplir su sueño tarde o temprano, hermano, en su vida y en la mía. No lo entiendo ahora, Señor. Ahora que tú me has llamado, diría un jovencito, pero ¿qué es lo que Dios tiene para mi vida? ¿Cómo puedo descubrirlo? Hay cosas que no las vamos a descubrir hoy, pero en su tiempo Dios nos va a revelar lo que Él ha preparado para cada uno de nosotros. Y eso es precisamente lo que dice la palabra de Dios. Mire lo que dice la Biblia. Por favor, ahí deje una señal ahí en el pasaje que estamos leyendo y vayamos a la carta de Pablo a los Romanos, en un pasaje que usted y yo hemos leído muchas veces, pero dice Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Aquí hay varias cosas importantes de este plan, de este sueño de Dios. Dice, a los que aman a Dios. Una característica que había en el corazón de José era que él amaba no solamente a su padre, sino también amaba a Dios. Más adelante, en medio de la crisis, él demostró que él era cristiano, no importa cuáles sean las circunstancias de la vida. Y eso lo comprobó José, porque José fue vendido como esclavo, fue calumniado por la esposa de Potifar, fue llevado a la cárcel, y lo vamos a ver más adelante. Sin embargo, hermanos, ¿cuál fue el testimonio de José? Él decidió honrar a Dios y no deshonrar, ¿verdad?, su vida y la vida de su propia, de su entorno, de su familia. ¿Por qué razón? Porque él amaba a Dios. Y así también, hermanos, todos aquellos que ahora en Cristo, todos los que estamos en Cristo debemos de amarlo. Si usted no lo ama, entonces no es cristiano. Pero aquellos que hemos venido a Cristo, ahora amamos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Amén. Y aunque no haya pan, sigo amando a Dios. Aunque tenga pruebas, sigo amando a Dios. Aunque no haya evitado que me enfermara, sigo amando a Dios. ¿Por qué? Porque realmente, hermanos, el amor a Dios va más allá de cualquier beneficio o provecho personal. De tal manera que una de las cosas importantes que vemos en la vida de José es que él amaba a Dios. Y vea lo que sucede con los que aman a Dios. Dice que todas las cosas le ayudarán para bien. ¿Cómo es que le podía ayudar para bien a José que sus hermanos lo odiaran, hermano? ¿Cómo es posible que eso fuera para bien en el caso de José? Que sus hermanos casi lo asesinaran ahí en la cisterna donde lo tiraron, y solamente por una protección divina no lo mataron. Porque creo que fue Rubén el que dijo, no, miren, no hagamos eso, porque esto sí le va a quitar la vida a mi padre, a nuestro padre. Así que lo dejaron con vida ahí. ¿Cómo le va a ayudar para bien eso? ¿Cómo le va a ayudar para bien, hermano, llegar a ser un esclavo en Egipto? ¿Cómo le va a ayudar para bien estar preso por calumnia, por algo que él nunca cometió, de manera injusta?
Pero usted diría, ¿cómo es posible que Dios permitió todas estas situaciones en la vida de José, que pasara todo eso? Hermanos, dice la Biblia que todo ayuda para bien para aquellos que aman al Señor. Amén. Mire, hermano, Satanás va a tener diferentes propósitos destructivos sobre nuestra vida. Satanás va a traer, hermanos, fuegos de prueba, va a traer fuegos de tentación, va a traer, hermanos, enemigos que van a tratar de asaltar nuestra fe, asaltar nuestro compromiso con Cristo. Es decir, que Satanás nos ha declarado la guerra. Desde el momento que usted y yo nos rendimos a Cristo, nos hemos convertido en enemigos de Satanás. Pero dice la palabra de Dios que mayor es aquel que está con nosotros que el que está en el mundo. Y Él, hermano, se va a convertir en nuestro principal defensor en medio de toda batalla. Y Cristo hará posible, hermano, por su amor, por su misericordia y por su gran poder, hará posible que todas las cosas que Satanás y los aliados de Satanás hicieron contra usted y contra mí para mal, Dios los va a revertir en bien y en bendición. ¿Por qué? Mire, este es el gran secreto aquí de Pablo en esta revelación. ¿Por qué? Porque dice, porque estos son aquellos que conforme a su propósito fueron llamados. Quiere decir que hermanos, la brújula para nuestra vida como cristiano es saber que usted y yo tenemos un propósito divino aquí en la tierra. Que usted y yo no somos, hermanos, casualidad. Que no somos un accidente. Usted está en El Salvador por algo. Amén. Hemos nacido aquí en esta tierra, hermano, por algo que Dios tiene para nuestra vida, que Dios quiere usar nuestra vida, que Dios quiere exhibir su poder y su gloria a través de su vida, a través de mi vida, a través de su familia, a través de sus hijos. Dios quiere, hermanos, impactar el mundo con el evangelio a través de todos aquellos que Él llamó con propósito. Entonces, claro, si Dios tiene un propósito para mi vida y ese propósito nadie lo puede, ¿verdad? Porque nació en el corazón de Dios y nadie me lo puede quitar. Entonces, todo lo que pase para aquel que cree y para aquel que ama a Dios, sabrá que todo lo que ocurra, todo lo que suceda, va a contribuir para bien y para provecho y para cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas, hermano. Mire, cuando uno ve eso, dice, entonces, Padre, ahora entiendo por qué pasó esto, lo otro, y uno comienza a hacer un historial de todas aquellas cosas que han pasado en la vida. Ahora, quiero, hermanos, quiero advertir algo. No se trata de cosas que nos han ocurrido por pecados, por desobediencias, porque hay cosas que no suceden, que son el resultado de nuestras decisiones, que son el resultado, ¿verdad?, directo de cosas que hicimos que no agradaron a Dios, es decir, las consecuencias del pecado sobre nuestra vida. Estamos hablando de un hombre que ama a Dios, de un hombre que sabe, hermanos, que hay un propósito divino que se está desarrollando en su vida, y que la cárcel y que las calumnias y que todo aquello que quisieron hacer contra él, hermano, contribuyó para el bien y no para el mal. Cada uno de nosotros tenemos ese propósito divino. Dios quiere usarnos, hermano. Dios lo quiere usar a usted, quiere usar su vida. Dios quiere exhibir su poder a través de su vida. Para eso fuimos rescatados, dice el apóstol Pablo, hermano, para que usted y yo podamos anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cada uno de nosotros, por eso la Biblia dice que somos embajadores del reino de Dios. Cada cristiano, hermano, que ha venido a los pies de Cristo, el Señor lo ha convertido en un embajador. Ustedes son embajador del reino de Dios. Ustedes son mensajero de esperanza. Usted no es, hermano, su verdadera misión no es trabajar en el área de trabajo que usted tiene, un administrador, un maestro, un abogado, un doctor, un albañil, cualquier tarea que usted y yo desarrollemos en la vida.
Esa no es nuestra verdadera vocación. Como dijo un hermano por ahí, esa es la excusa. Pero nuestra ya en Cristo, hermanos, nuestra verdadera vocación es ser mensajeros de esperanza, mensajeros de buenas noticias. En medio de este mundo, amados hermanos, que solo malas noticias, en cualquier periódico, cualquier medio informativo, usted va a ver que las cosas buenas no son noticias para ellos. Tiene que ser una cosa mala, pero bien mala, para que sea noticia de primera plana. Pero en el reino de Dios, usted y yo somos mensajeros de buenas noticias. El mundo necesita, hermanos, saber que Jesucristo les ama. Esa es la gran noticia de Dios para cada persona en el mundo, que Dios, amado hermano, nos ha amado de tal manera que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es el mensaje de Dios que quiere que usted y yo comuniquemos, porque para eso Dios puso ese sueño en nuestra vida. Algunos están pensando que ser cristiano es hacerse rico y famoso. Pues, amado hermano, esa visión no es la visión de Dios. Algunos creen ser cristiano es ser un sinónimo de una persona que ya no tendrá ningún problema, hermano, que enfrentar sobre la vida. Pues lamento darle la mala noticia que eso no es ser cristiano. Ser cristiano es ser una persona que hemos sido llamados por Dios, hermano, para llevar la gloria de Dios, el poder de Dios y el mensaje de Dios hasta lo último de la tierra. Gloria al Señor. Y es por eso, hermanos, que revisemos cada uno de nosotros. Porque mire, usted puede estar siguiendo lo que yo le llamo el sueño personal, o podemos estar siguiendo el sueño de Dios. Les voy a explicar esto. ¿Cuál es el sueño? Mi sueño es lo que yo quiero. Mi sueño es lo que yo me propongo ser y hacer con mi propia vida. Hay cristianos que aún, ya siendo cristianos, están persiguiendo su propio sueño. No, es que esto es lo que yo quiero ser y lo que yo quiero hacer con mi vida. Y entonces quieren que Cristo les ayude, hermanos, a llevar ese sueño que no es el sueño de Dios, sino que es un capricho personal. Y Dios no está comprometido, hermanos, de llevar a cabo nuestros caprichos personales. De la misma manera como Dios había puesto un sueño en José, así también Dios pone un sueño en la vida de cada uno de sus hijos. A lo mejor usted no ve avance en su vida cristiana ni progreso en su vida cristiana. La pregunta sería: ¿estoy siguiendo, Señor, mi sueño o tu sueño? ¿Por qué? Porque el sueño de Dios, hermanos, es lo que Dios ha planeado hacer con su vida y a través de su vida. Y eso es lo importante, hermanos, de conquistar como cristiano. Entender. Y claro, como no es fácil hacerlo, por eso es que muchos lo que estamos haciendo realmente en la vida, hermano, digo esto porque yo veo en la iglesia, en la conducta, hermanos, de muchos cristianos, precisamente esa carrera espiritual tan pesada y sin fruto, precisamente porque la mayoría de cristianos incluso estamos siguiendo nuestro propio sueño. Y queremos que el Señor, decirle: Señor, ayúdame para desarrollar este sueño que tengo en mi corazón. Y Dios dice: no, hijo, yo no puedo ayudarte a realizar tu propio sueño. Es como que usted le ayudara a un niño de 5 años, ¿verdad?, a que tomara el volante del vehículo y que fuera a chocar y quitarse la vida. Yo creo que ningún padre le va a decir al hijo: mira, me voy a sentar contigo aquí a la par mientras tú manejas. Un niño de 5 años. ¿Qué cree usted que va a pasar, hermano? ¿Qué cree usted que pasaría con un niño de 5 años al volante? ¿Cree usted que va a llegar al otro lado? Pero al otro lado de la eternidad. Entonces algunos queremos así: Señor,
sentate aquí a nuestro lado y ayúdame a llevar mi sueño y lo que yo quiero en la vida, Señor, llevarlo adelante. Y Dios dice, no, no es así. Yo me voy a sentar en el volante y tú te vas a sentar a la par. Y yo te voy a llevar donde yo te quiero llevar. Amén, hermano. Tienes que pensar en eso, porque el fracaso de la vida cristiana está relacionada precisamente que usted y yo hemos sentado a Dios como pasajero y nosotros queremos llevar nuestra vida y que Dios vaya con nosotros, nos bendiga, nos ayude, nos supla nuestra necesidad, amado hermano, en nuestro propio proyecto. Y eso no es posible. Es por eso que podemos, hermanos, entender que en el caso de José, todo le ayudó a bien. Los momentos difíciles, la adversidad, la problemática que él vivió, todo le ayudó a bien. ¿Por qué? Porque él estaba siguiendo un propósito divino, estaba siguiendo un sueño de Dios, y es lo que Dios quiere de cada uno, amados hermanos, de nosotros. Ahora, en segundo lugar, otra cosa importante es el precio que se tiene que pagar por un sueño de Dios en la vida. Mire, cualquier cosa que usted y yo emprendamos en este mundo, hermano, nos va a costar. Estudiar cuesta, ¿no es cierto? Hacer las tareas, estudiar para los exámenes. Aquí no se vale copia. Aquí no se vale compra de voluntades, ¿verdad? Mira al profesor, ¿verdad? Mire, le vamos a dar ahí un sobrecito para que nos pase la materia, como algunos hacen. Gracias a Dios que los cristianos no hacemos eso. Pocos amenes se oyeron, hermano. Los cristianos no hacemos eso. Amén. No compramos voluntades. No ponemos sobres debajo de la mesa para que nos ayuden a hacer las cosas. No. El cristiano es recto. El cristiano actúa correctamente. Todo cuesta en la vida, hermano. El joven que quiere salir adelante, no crea que eso va a ser así como que algunos ven muchas películas de hadas y madrina, ¿ve? Y con la varita mágica, ¡tling!, y ya todo aquello se vuelve bien lindo, bien castillos y carros y toda la cosa, con un toquecito de la madrina, la hada madrina. No, hermano, esa es pura fantasía. Todo lo que se emprende en la vida cuesta. Cuesta ser papá, cuesta ser esposo. Solo a mí entonces. Cuesta ser esposa, cuesta ser madre, cuesta ser cristiano. Porque Jesús dijo, si usted y yo no tomamos la cruz y le seguimos fielmente, entonces dice, no somos dignos de Él, no somos dignos de ser cristianos. Entonces, claro, cuando Dios pone un peso de gloria sobre nuestra vida, cuando Dios, hermano, declara que usted y yo vamos a ser sus embajadores en el mundo, porque se necesita que el mundo sea, hermanos, advertido del amor de Dios, de la gracia de Dios. Claro, el cargar con ese sueño de Dios sobre nuestra vida, eso traerá un costo, eso traerá, hermanos, un sacrificio. Eso traerá, hermanos, una prueba. Eso traerá una batalla en la vida. Y ese es el precio del sueño de Dios. Así que no hay ningún cristiano verdadero en embajador de Cristo en la tierra, amados hermanos, que no deba de pagar un precio por cargar la gloria de Cristo sobre su propia vida. Si no, el mismo Señor lo dijo. Le dijo a las mujeres cuando Él iba con la cruz, ya llegando al Gólgota, y ahí iba cayendo el Señor, ya su fuerza ya no le daban y estaba ahí, hermanos, debilitado. Y se acercan las mujeres que lo seguían ahí al Señor, las discípulas de Cristo, para tratar de alentarlo. Y Él les dice, miren, vean lo que hacen con el árbol verde. ¿Qué no será lo que harán con el árbol seco? O sea, se estaba refiriendo, el árbol verde es Él. Los árboles secos somos nosotros. Y si esto, dijo Cristo, hacen en el árbol verde, es decir, la persecución, hermano, la carga por llevar la gloria de Cristo en nuestras vidas, hermano, será también de la misma manera.
Así como Cristo, hermanos, padeció, dice la palabra, que cada uno de nosotros que somos fieles cristianos vamos a padecer. Y por eso dice Pedro que no nos sorprendamos cuando nos veamos metidos en diversas pruebas. Es que algunos dicen, mire, cuando le da calentura, dice, ay Señor, ¿y por qué a mí? A usted porque usted es cristiana, porque es una hija de Dios, porque es un hijo de Dios. Ahí está la respuesta, hermano. Porque usted va cargando la gloria de Dios en su vida, y el enemigo no va a querer, hermanos, que esa gloria aflore para poder bendecir la vida de otros alrededor suyo, a su familia, a los vecinos, a toda persona en este mundo, en esta nación. Amados hermanos, la gloria de Dios habrá que pagar un precio. Y es lo que vemos en la vida de José, porque José era un hombre santo, era un joven recto, era un joven que amaba al Señor. Si no hubiera amado al Señor, hermanos, cuando esta señora, la esposa de Potifar, que era una mujer de la, entre comillas, de la alta sociedad de Egipto, en aquel momento, usted imagínese una mujer de alta sociedad. Me imagino los vestidos, los perfumes, la habitación, la casa que tenía. Hermano, todo. Si José hubiera andado en la carne, y si él no hubiera amado a Dios más que a sí mismo, hermano, con todo lo que esta mujer de alta sociedad en Egipto le ofrecía por dormir un rato con ella, ¿usted cree que este joven, que era soltero, no hubiese caído, hermanos, en las manos de esta mujer? Claro que sí. Pero ¿qué es lo que él dice? Mire lo que le dice. Si usted va conmigo aquí adelante en el capítulo 39, versículo 8 dice: y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su esposa. ¿Cómo pues haría yo este grande mal? ¿Y pecaría contra quién? Contra Dios. O sea que José sabía que el primero ofendido con el pecado, si él caía en el pecado, en este caso de fornicación o de adulterio, dice, el primer ofendido será Dios. Hermano, cuando una persona, cuando un cristiano realmente no ha entendido eso, cualquier ola de tentación, cualquier situación, hermanos, que aparezca en su vida, lo hará caer en la trampa cuando no hemos entendido, hermanos, que nuestra lealtad en primer lugar es a Cristo. Amén. Nuestra lealtad en primer lugar es a Cristo. En el caso del matrimonio, en segundo lugar es a la esposa o al esposo. En tercer lugar, la lealtad a los hijos. En cuarto lugar, la lealtad a la iglesia, si usted es parte de una congregación. Pero la prioridad, hermanos, de la lealtad de nuestra vida de santidad es porque Dios se ofende con nuestros pecados y se agrada, hermanos, con nuestra santidad. Amén. Cuando usted y yo caminamos en integridad como lo hizo José, Dios celebra en el cielo. Como celebró de Job, que dijo: este es un hombre justo, un hombre recto, un hombre apartado del mal. Dios celebra. Pero hermanos, cuando caemos en el pecado, el primer ofendido es Dios. Entonces quiere decir que José amaba al Señor, pero a pesar de que él amaba al Señor, hermanos, vinieron pruebas, vinieron dificultades en la vida. Como cristianos tenemos que pagar un precio, hermano. Mire, si usted es miembro del cuerpo de Cristo, usted y yo tenemos que pagar un precio. Y no estoy hablando que la salvación se compra, hermanos, con sacrificios, con sufrimientos, no. Estoy hablando que por el hecho de que usted y yo somos el templo de la gloria de Dios, hermanos, hay un compromiso y hay un precio a pagar, un precio de entrega, un precio de lealtad, un precio de obediencia, un precio de fe, un precio de compromiso, hermanos, con Dios, de no
de no echar a perder, hermanos, esa gloria que Dios ha puesto en la vida de cada uno de nosotros. Hermano, cuando usted sale de estas puertas, usted es responsable de su testimonio ante su familia, ante los vecinos, ante las personas que venden en el supermercado, ante las personas que están ahí, hermanos, en la mesa del banco, en cualquier lugar, ahí en su casa, en su pasaje, amado hermano. Cuando usted sale de la iglesia, usted debe de saber que la gloria de Dios está en su vida, ha sido derramada sobre su vida, y por lo tanto, hermanos, tenemos un precio a pagar, un precio de entrega, un precio de lealtad a Dios por lo que Él ha hecho de cada uno de nosotros. Y ese es el precio que paga el cristiano por ser portador de la gloria de Dios para este mundo. Hermanos, si usted y yo no estamos dispuestos a seguir a Cristo de esa manera, le digo, usted está siguiendo su propio sueño, y el resultado de ello es que usted va a ir a chocar contra algo. Si usted ha puesto a Dios de pasajero y no le ha dado el timón de la vida, y no le ha dicho: Señor, yo no quiero seguir mi sueño, yo no quiero seguir mi dirección, sino quiero, Señor, seguir tu sueño y seguir tu dirección. Si usted no ha llegado a ese punto de rendimiento, lamento decirle que usted está siguiendo su propio sueño y no el sueño de Dios. Si usted no tiene paz en su corazón, la seguridad de que su vida está orientada, hermanos, día a día, lo que usted hace cuando se levanta por la mañana, lo que usted hace durante todo el día, hermanos, lo que usted hace por la noche, lo que usted piensa al momento de acostarse, hermano, todo nuestro caminar, si no tenemos la seguridad que estamos siguiendo la voluntad de Dios y el propósito de Dios, es porque lo que estamos haciendo es siguiendo nuestro propio sueño. Y nuestro propio sueño nos va a llevar al precipicio, pero los sueños de Dios nos va a llegar a la grandeza. Amén. Porque mire, hermano, de las lágrimas Dios llevó a José al gozo. De la cárcel lo llevó al trono de Egipto. Amén. De la oposición de sus hermanos, Dios lo llevó a ser bendición para sus hermanos. ¿Por qué razón? Hermanos, porque Dios, dice la palabra del Señor repetidas veces en el capítulo 39 que leemos de Génesis, se repite esta frase que quiero mencionarles del versículo 39-23. Dice: no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José. ¿Por qué? Porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Yo le invito a que hoy que llegue a la casa vaya a verse a un espejo, pero no para ver si usted es guapo o no, sino véase en un espejo espiritual. Veámonos, Señor, cómo está mi vida. ¿Está bendecida mi vida? Estoy, Señor, siendo bendecido, como dice tu palabra. Si tú estás conmigo, entonces tu bendición va a estar conmigo. Y si la conclusión de nuestro autoexamen es que no estoy bendecido, es porque usted va en un camino que no es el camino del sueño de Dios para su vida. Y es necesario, hermanos, que le pidamos al Señor, nos arrepintamos de corazón si hemos fallado en alguna área de nuestra vida, le pidamos a Dios que nos perdone y que nos muestre el camino que debemos seguir. Amén. Póngase de pie, hermanos, vamos a orar. Amado Padre, tú tienes un sueño y un propósito para cada una de nuestras vidas. Lo creamos o no, lo cree alguno acá o no, pero Padre, tú nos creaste con un propósito. Nos creaste, Señor, para ser portadores de tu gloria en esta tierra a través del Evangelio de Jesucristo, a través, Señor, de ese compromiso de llevar
la fe de Cristo a toda persona, a toda criatura sobre la faz de la tierra. Así como tú le diste una misión a José de preservar a la nación de Israel en aquel tiempo de la historia, así también, Señor, tú has levantado a cada hermana y hermano que están aquí, los que en la distancia nos han escuchado. Señor, tú nos has levantado para ser testigos, para ser embajadores del reino de Dios aquí en esta tierra, Señor, comenzando con el círculo íntimo, la familia que tú nos has dado, Señor. Tenemos que ser embajadores de Dios ahí en el seno de nuestra familia, de nuestros vecinos, de los compañeros de estudio, de los compañeros de trabajo. Señor, que ninguno de los que estamos acá, Padre, seamos indiferentes a ese llamado. Que cada uno, Señor, hagamos la parte que nos corresponde, Señor, para poder cumplir la misión que tú nos has encomendado. Señor, te pido que cumplas tu sueño, tu propósito en cada uno de nosotros. Que no regresemos a ti, Padre, sin haber cumplido con la misión que tú nos encomendaste, Señor, aquí en la tierra, de llevar tu gloria, Padre, hasta lo último de la tierra. Señor amado, pongo la vida de todos los que estamos acá, de la iglesia, de cada familia aquí, Padre, para que todos hagamos la parte que nos corresponde, Señor, que todos nos integremos para servir juntos y para expander el reino de Dios. Señor, desde este lugar, mira cuántas personas en el mundo necesitan el evangelio. Mira cuántos cristianos están siendo, Señor, asesinados, perseguidos. Padre, hay mucha necesidad en el mundo. Señor, queremos cumplir tu sueño en nuestras vidas. Padre, te pido por favor que no permitas que terminemos nuestra carrera, Señor amado, en derrota, sino que terminemos nuestra carrera en victoria. Como dijo Pablo, he peleado la buena batalla de la fe, he acabado la carrera, por lo demás me está preparada la corona de vida que el Señor, juez justo, me dará en aquel día. Un hombre que terminó su carrera, Señor, después de haber cumplido la misión encomendada. Así también cada uno de los que estamos aquí, Padre, cumple tus sueños en cada uno de nosotros. Dígale al Señor: Señor, quiero seguir tu sueño, Padre, no el mío. Guíame, Señor, por tu Espíritu Santo. Revélame, Señor, cuál sea tu perfecta voluntad para mi vida, y que yo, Señor, pueda seguirte, pueda seguir tu propósito, tu plan para mi vida, Señor, aunque no lo entiendo ahora. Pero Padre, te pido que guíes cada paso de mi vida, en el presente, en el futuro, Señor, porque no quiero equivocarme. Yo quiero, Señor, ir en la dirección correcta de tu perfecta voluntad, Padre, cada día de mi vida. Señor amado, en el nombre de Jesús, Padre, gracias te doy, Señor. Te pido que bendigas la vida de cada uno de mis hermanos, cada familia aquí, Padre, que todos cumplamos tu sueño en el nombre de Jesús. Te lo pido, Señor. Despídenos en tu paz y bajo tu bendición en Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Los esperamos esta semana, el miércoles, el martes, a los hermanos de los grupos familiares. Que Dios les bendiga a todos. La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presentó el mensaje de la palabra de Dios.